A continuación vamos a ir trabajando un poco más de manera sofisticada lo que son las animaciones que podemos incorporar a nuestros objetos o a nuestros elementos que incorporamos dentro de la diapositiva. Inicialmente, el ejemplo que vimos anterior, lo único que estábamos haciendo era que el objeto, en este caso, apareciera dentro de la diapositiva en un momento determinado. Ya lo hicimos para la pirámide, para el cubo, que fue en este momento, casi en el segundo 14, se muestra lo que es el cubo, y casi en el segundo 26 se muestra lo que es la esfera. Pero esto no tenía ninguna animación, por decirlo de alguna manera, sino que simplemente se mostraban, ya se muestran, o también recuerda que, como vimos anteriormente, también los puedes hacer desaparecer haciendo o acortando lo que es la duración dentro de lo que es el objeto en la diapositiva. Ya recuerda que todos estos objetos los dejamos que llegaban hasta el final de lo que era la línea de tiempo para esta diapositiva. Entonces lo que vamos a hacer ahora es incorporar animaciones para darle algún detalle más atractivo a lo que es la presentación. Es decir, en vez de que simplemente se muestren, vamos a hacer que aparezcan, pero con una pequeña animación. Las animaciones, tú tienes acá la pestaña de animaciones y puedes aplicar, en este caso, que es lo que vamos a hacer a continuación, aplicar animaciones a los objetos. Vamos a hacer que se muestren de manera más atractiva, simplemente seleccionando el objeto que queremos mostrar, en este caso el grupo que tenemos, que es la pirámide. Es decir, la animación va a afectar a todos los objetos que son parte del grupo. Recuerda que este grupo está conformado por una imagen y por un texto, ¿ya? Recuerda que los grupos también los vimos anteriormente, cómo se generaban y cómo te los puedes utilizar. Entonces vamos a aplicar un efecto de animación a lo que es la aparición de la imagen, que en este caso se llaman las animaciones de entrada, es decir, cuando se muestren. Y también tenemos las animaciones de salida, es decir, cuando queremos sacar o ocultar un elemento o un objeto en la diapositiva. Entonces vamos a seleccionar la animación de entrada. Aquí aparece un icono de una estrella que está en gris, que en el fondo nos está indicando que no hay ninguna animación asociada al grupo que tenemos aquí definido como la pirámide. Entonces, cuando yo hago clic acá, me muestra una serie de animaciones que yo tengo disponibles para aplicar al elemento que tengo seleccionado. En este caso vamos a utilizar una de las más comunes, que es desaparecer. Desaparecer, en el fondo, es como esa animación de entrada, lo que hace es una aparición gradual de lo que es el objeto, es decir, empieza a mostrarse de manera incremental, ¿cierto? Empieza desde que no se ve, de cero visibilidad, a una visibilidad total, completa, que es lo que generalmente se le llama un fade-in, ¿ya? Para lo que es la sátira generalmente se le llama también un fade-out en inglés, que es un tipo de animación muy común. Entonces le vamos a decir desaparecer, ¿cierto? Que en este caso viene siendo un fade-in. También yo puedo definir la duración que va a durar, que va a tener, perdona, esa animación de entrada. En este caso me está diciendo 0,75 segundos. Yo le puedo decir, por supuesto, que dure un segundo, le pongo simplemente un 0, o si quiero un segundo y medio, pongo unos 50. Entonces ya tengo que esta animación me va a dar o me va a durar un segundo y medio. Luego tengo opciones que yo puedo aplicar a este efecto. En este caso las opciones tienen que ver con la dirección. Es decir, yo le puedo indicar la dirección de entrada, es decir, desde hacia dónde. En este caso puedo seleccionar, por ejemplo, desde hacia arriba, tal como ves esta flecha, que en el fondo lo que va a hacer es hacer la animación desde abajo hacia la posición final, en donde yo tengo el objeto finalmente, o el objeto presentado en la diapositiva. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que es hacia arriba. Entonces me va a hacer una animación que va a aparecer desde a poco, que va a durar un segundo, y se va a hacer desde abajo hacia arriba. Entonces yo le doy una vista previa y ves la animación.
La pirámide es un cuerpo geométrico que tiene... ¿Ves? Ese es el tipo de animación. Yo puedo cambiar también de que venga desde, por ejemplo, desde el lado izquierdo. Vamos a darle una vista previa. La pirámide es un cuerpo geométrico. ¿Ves? Entonces esos son los tipos de opciones de efecto que tú puedes aplicar. Cada efecto tiene opciones de efecto diferentes. Solamente que depende, por supuesto, del tipo de efecto que tú apliques, las opciones que te van a aparecer disponibles. Entonces, otra opción que tienes es la de salida, es decir, que yo puedo definir que este elemento desaparezca en el momento que yo quiero y con cierta animación. Entonces lo que vamos a hacer es algo bastante sencillo. Vamos a hacer que el objeto, el grupo pirámide, desaparezca cuando vaya a comenzar la narración de lo que es el cubo que habíamos definido antes con el punto de referencia número 2, ya para que veas, por supuesto, tanto lo que son las animaciones de entrada como lo que son las animaciones de salida. Entonces ahora que tenemos el punto de salida, si yo lo dejara tal cual, lo que va a hacer es hacer la animación de entrada y luego cuando llegue al segundo 14 va a desaparecer, pero así a secas, es decir, el elemento se elimina. Pero lo que yo quiero hacer es algo más atractivo y le vamos a decir que el efecto que vamos a aplicar, por ejemplo, va a ser seleccionemos este que dice contraer, ya para ver de qué se trata. Y vamos a decirle que dura un segundo y aquí tengo los efectos que yo puedo aplicar, que en este caso también son coincidentes a lo que tiene que ver con opciones de movimiento o de desplazamiento. En este caso le vamos a decir que el efecto contraer y hago un movimiento hacia abajo. Entonces vamos a ver la vista previa, ya tenemos la animación de entrada y tenemos la animación de salida. Esta diapositiva. La pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera, y sus caras laterales son triángulos que se juntan en un vértice común. Un cubo es un cuerpo formado... Listo. ¿Ya viste cómo funciona esa animación? Se fue achicando el objeto hasta desaparecer bajando, ¿ya? Entonces esos son los tipos de animaciones que tú puedes incorporar como ves a los objetos. Ahora sería interesante también que yo al otro objeto le agregara otro tipo de animación. Entonces yo podría decir que va a tener una animación de tipo desaparecer también, va a durar un segundo y va a venir desde acá, desde la derecha, ¿ya? Y también, por supuesto, podría yo definirle un elemento, una animación de salida. Simplemente lo muevo antes de que se vaya a mostrar la esfera que vendría siendo el grupo 3. Selecciono y le digo que la animación de salida es, vamos a poner, por ejemplo, esta con, girar. Vamos a decirle que dura un segundo. Y también las opciones que tiene aquí son las opciones que tienes disponibles. Te fijas que dependiendo de la animación, tal como yo te había mencionado, son las opciones que tienes disponibles. Entonces aquí vamos a decirle que tiene un giro. Ya, entonces ves como ves otras opciones de efecto que puedes aplicar. Ya, obviamente recuerda que las opciones de efecto dependen de la animación que hayas incluido. Veámoslo entonces. La pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera, y sus caras laterales son triángulos que se juntan en un vértice común. Un cubo es un cuerpo formado por 6 caras que son cuadradas. La particularidad de estos cuerpos es que todas las caras están dispuestas de forma paralela. Una esfera es un cuerpo geométrico. Listo. Ahí están entonces las animaciones de entrada, las animaciones de salida. Como ves que tú puedes aplicar a los diferentes objetos, en este caso a los grupos que dispusimos dentro de la diapositiva, para que puedas incorporar entonces a tus presentaciones. ¿Ya? Gracias.